Universidad Nacional Siglo XX, Extensión Colquiri, Carrera de Derecho, Materia Derecho Penal 2, Universitaria Salina Victoria Blanco Nina, Docente Juan Carlos Cuenca Choque. Tema 1. Introducción a la parte especial del Derecho Penal. 1. Noción de la parte especial. En la parte general del derecho penal se trata del delito y la pena en abstracto. Por ello se ha dicho que en la parte general, junto a la teoría del sujeto responsable, se examina la teoría del delito y la teoría de pena. Tema 2. Delitos contra la seguridad del Estado. Los delitos contra la seguridad del Estado mm, son comprenden el texto legal de la infracción siguiente: traición del 109, sometimiento total o parcial de la nación o dominio extranjero; artículo 110, espionaje; y artículo 111, introducción clandestina y posesión de medios de espionaje. Características de estos delitos. Las características de estos delitos contra la seguridad exterior del Estado son las siguientes: atacan al Estado como patria y tienden a hacerlo desaparecer. B. Por esta razón, la penalización es dura, generalmente la pena capital, en algunos países. Tenemos en el artículo 109, traición. Quiere decir que si un patriota de nuestra nación traiciona dándoles información a otro país, quiere decir que está traicionando a nuestro país y se le da con la pena de 30 años de cárcel y sin derecho a indulto. Y también tenemos el mm, artículo 110, que es sometimiento total o parcial de la nación a domicilio extranjero. Esto es, digamos que, ejemplo que uno de los extranjeros puede que a toda nuestra nación o a un pueblo pueda someterlos con sus armas, detenerlos, y eso se le da con la pena de 30 años de cárcel. También tenemos el artículo 111, que es espionaje. Espionaje es cuando una persona de otro lugar viene al Estado a espiar, a sacar información para su beneficio de otro país, o si no, mm, es- pueden venir con drones o pueden venir disfrazados a nuestro país. Ya sería. Tema 3. Delitos contra la seguridad interior del Estado. Naturaleza de tus delitos. Cuando estudiamos el capítulo 1, el título 1 del libro segundo del Código Penal, referentemente a los delitos contra la seguridad exterior del Estado, pudimos observar que ellos están constituidos por hechos que ponen en peligro la existencia de él, su soberanía, su integridad, es decir, que dirigen contra el Estado como tal y lo comprometido de una manera grave. Características de estos delitos son delitos colectivos, habida cuenta que el sujeto activo es plural, pues el tipo penal exige la concurrencia de dos o más personas. Los sujetos activos desempeñan distantes funciones más o menos directamente relacionadas con la consecuencia de los objetivos buscados. Se presentan diferentes formas de participación que son tomadas en cuenta determinadas sanciones en nuestro Código Penal. El delito colectivo llevase, así que a diferencia de ejecutado por una sola persona, es cometido por varias. El delito colectivo expresa que lo caracteriza del delito colectivo, que es el objeto que se promete el delincuente, no sea personal, que la idea que le guía al sentimiento o a la pasión que le impulsa. Delitos comprenden en el Código Penal los delitos que comprenden valor jurídicamente protegido de los delitos políticos, sociales y de opinión. Valor jurídicamente protegido: el bien o valor jurídico atacado por los delitos contra la seguridad interior del Estado. Delitos políticos. Los delitos comprendidos en el artículo 2 se caracterizan por su tono político. Aquí se encuentran reunidos la mayoría de los delitos políticos. Mm, Delito social es el ejecutado contra la libertad en las relaciones laborales y en las manifestaciones violentas de la lucha de clases. Diferenciación con el delito político. El delito social se trata de
emparentar casi siempre con el delito político. Cronicidad, cuando el delito social se convierte en crónico y adquiere la amplitud delineada, una especie de guerra civil. Delito de opinión. L- La opinión es un concepto o parecer en ningún caso constituye delito, pues las ideas no son punibles. También tenemos alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. Ejemplo, que nuestros propios ciudadanos pueden, pueden atacarnos con armas hacia nuestro Estado. También tenemos el artículo eh, la guerrilla o guerra de convencional, sea urbana o rural. Tenemos características delincuente político. Lo que caracteriza al delincuente político es un afán constructor, toda vez que su ideal es cambiar la forma de gobierno con el fin de lograr transformaciones sociales que vayan en beneficio de la comunidad. Mm, Concesión de facultades extraordinarias. Artículo 122. En la Constitución Política del Estado, la Constitución de Boliviana, en su artículo 12, preceptúa las funciones de los órganos públicos. No pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí. Mm, Tema 4. Delitos contra la tranquilidad pública. Mm, Nociones de estos delitos. Concepto y tranquilidad. Según el diccionario de derecho usual, la palabra tranquilidad se refiere a la paz, a la situación normal del orden. Opiniones Francisco Carrara. En su obra Programa de Derecho Criminal, Francisco Carrara toma en cuenta dos puntos de vista para referirse a la palabra tranquilidad. Mm, Desde un punto de vista interno, la palabra tranquilidad expresa el estado real de ánimo que consiste en la ausencia de toda munición violenta que puede agitado, especialmente por dolor, temor o por ira. Delito, un punto de vista extremo, expresa ese estado correspondiente del cuerpo que consiste en la ausencia de los movimientos extraordinarios. Tema 5. Delitos contra el derecho internacional. La penitencia a la comunidad jurídica internacional, así como el deseo de mantener pacíficas relaciones con los demás países, obliga a todos los estados a introducir en sus legislaciones penales sanciones encaminadas a reprimir los ataques cometidos dentro de su territorio contra los demás estados. Mm, Delitos contra jefes de estados extranjeros. Concepto. En derecho político se denomina jefe de estado al rey, al presidente de la república, al que con cualquier otro nombre asume la primera magistratura de una nación. Delitos internacionales. Son delitos internacionales según la definición de aquellos porque su naturaleza están llamadas a comenzar en un estado y a conducir en otro. Clasificación de los delitos internacionales. El profe Luis Jiménez de Usúa clasifica en cuatro delitos internacionales. Uno, los de persecución mm, cosmopolita. Dos, los internacionales de contenidos políticos. Y tres, los contrarios a la humanidad. Y legado y legación. En Roma, legado era la primera autoridad de Roma, una provincia que dependía directamente del emperador, el protección penal de los legados. La acción de este delito está fundada en atentar directamente y un hecho contra la vida, la seguridad, la libertad o el honor de jefe de un estado extranjero se halla en territorio boliviano. Mm, el sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo, en este caso, son solamente los jefes de estado de estados extranjeros. El bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado es la paz y la dignidad de la nación. Elemento material. El elemento material de este delito consiste en atentar directamente
y de hecho. Elemento subjetivo. El elemento subjetivo está referido a la intención de atentar verbal, rector. Clase de delito. En un delito doloroso porque se lo realiza con conocimiento de la calidad que reviste. Violación de inmunidades, artículo 136. Etimología y concepto. La palabra inmunidad viene del latín inmutas. La inmunidad es la seguridad material y moral que necesitan de modo especial mm, ciertos funcionarios. También tenemos elementos subjetivos, vigencia, clases de delitos. Violación de tratados, treguas, armisticios o salvaconductos. Artículo 137. La acción en este delito consiste en violar tratados, treguas o armisticio celebrado entre la nación o un enemigo entre sus fuerzas beligerantes o salvoconductos debidamente expedidos. Uno, violar. Dos, según Bart Campos, el término tratado tiene un sentido la, mm, lato comprensivo de todo acuerdo entre sujetos o personas. La tregua es la suspensión temporal de las operaciones bélicas como mera interinidad para alguna cuestión. El armisticio es la suspensión de hostilidades pactadas entre pueblos o ejércitos beligerantes. Los salvaconductos son documentos expedidos por una autoridad competente para que quien lo lleve puede transferir libremente y sin miedo por determinada zona o territorio. Sujeto activo. Según la ley penal que tratamos, pueden ser cualquier persona. Sujeto pasivo resulta ser el Estado. Clase de delito. Se trata de un delito material o de resultado opuesto que se requiere para su consumación. Eh, la acción de este delito en la legislación boliviana, en la primera parte del artículo, se funda la atención y la proporción que tiene el agente para destruir total o parcial la población boliviana, nación o pueblo indígena. Tema 6. Delitos con relación al control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros relacionados. 1. Tenencia de porte, portación y uso de armas convencionales. Artículo 141 bis. Instrumento que es un armamento fabricada con la finalidad de atacar, defenderse o realizar, practicar. Y clases, se distingue diversas clases ofensivas y defensivas. También tenemos, según el derecho penal, desde el punto de vista del derecho penal, se entiende por armas tanto el instrumento específicamente destinado a herir o dañar. La acción en este delito es representada por la tenencia, aportación y uso de armas no convencionales. La tenencia legal es la autorización mediante la cual una persona adquiere, posee y dispone de un arma de fuego. El porte o portación, la